Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar esta semana con el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, a menos de que alguien quiera que nos regresemos al 11, si no quedó claro después de 6 semanas. Levante su mano quien quiera regresar al 11. Pero el Señor creo que nos habló bastante estas últimas semanas en Hebreos 11, y como siempre todo está bajo la provisión de Dios, dando a su cuerpo y a su iglesia los nutrientes que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Y vimos en este capítulo 11 unas cosas increíbles que nos recuerdan que el poder de la fe, que es ese don que Dios da, es lo que tiene el poder para obrar en hombres y mujeres ordinarios como tú y yo. Así es que ahora proseguimos con nuestra caminar en el libro de los Hebreos, y vamos a entrar este día, vamos a estudiar los primeros 11 versículos del capítulo 12 de Hebreos, y vamos a recordar cómo esta fe, como hablábamos, sí produjo obras extraordinarias, como lo vimos, ¿no? Cerraron hombres bocas de leones, escaparon al filo de espada, libraron al pueblo de ejércitos enemigos, atravesaron el mar, muchas cosas que vimos maravillosas. Pero también, si recuerdan cómo acabó el capítulo 11, vimos a partir del versículo 36 que dice que otros tantos de estos hombres y mujeres del capítulo 11 experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, la primera parte del capítulo 11 nos habló de cosas increíbles, pero también ahora vimos en la segunda parte, de hecho en los últimos 3-4 versículos, cómo esta provisión de fe también permitió que aquellos que estaban viviendo circunstancias totalmente adversas pudieran seguir caminando. Y murieron, dice la palabra, sin recibir lo prometido en lo temporal. Obviamente sabemos que el llamamiento y la promesa final es la vida eterna, y todos ellos la recibieron evidentemente. Pero así como ellos también pasaron por esa circunstancia, ahora nosotros también estamos llamados a seguir, al igual que todos estos hombres y mujeres, a seguir este camino dando testimonio de la fe. Por eso este domingo estudiaremos esos primeros 11 versículos, Hebreos 12, si me ayudan con el título, por favor. Es un título muy sencillo: la carrera de la fe que está puesta delante de nosotros. Y el objetivo es muy sencillo, es, al igual que desde Abel, que vino al principio del capítulo 11, hasta estos últimos hombres y mujeres que murieron sin recibir lo prometido, tú y yo podamos seguir caminando en esta carrera, siendo provistos de ese don de fe, sabiendo que hay una nube de testigos alrededor de nosotros y que hemos sido llamados a esta carrera de la fe que veremos en el capítulo 12. Y ya veremos con detalle qué significa cada una de estas cosas. Pero principalmente queremos entender esta semana 3 bloques que están descritos en esos primeros 11 versículos. Primero, la carrera. Hay una carrera delante de nosotros, y eso no me lo estoy sacando de la manga, viene aquí en el capítulo 12. No nada más es la carrera, pero además, como la palabra perfecta siempre, el Señor nos ha dejado la provisión del mejor entrenador o el mejor coach que nos va a poder mostrar cómo correr esta carrera. Y no nada más nos dice cuál es la carrera y quién es el entrenador o el coach, pero además también nos va a mostrar cuál es el régimen o el entrenamiento que tenemos que seguir para poder correr la carrera. No nos deja sin provisión el Señor. Nos dice cuál es el camino, nos da una instrucción o un coach perfecto, y además nos da las herramientas que nos llevarán al cabo de esta carrera a cruzar la meta. Y eso es lo que vamos a observar esta semana en esos 11 versículos. Si me acompañas, abre tu Biblia en Hebreos 12, primer versículo, versículo 1. Esto dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerda algo, es importante que recordemos el contexto en el que el Espíritu Santo está escribiendo esta carta a los hebreos. Este grupo de creyentes del primer siglo, de estirpe judía, que habían venido y profesado fe en el nombre de Jesús y estaban empezando a vivir el caminar cristiano, eran conocidos como aquellos del camino. Y este grupo de hebreos estaban muchas veces titubeando si seguir adelante en la carrera o hacerse para atrás. Y a veces parecía que como tú y yo daban un paso para adelante y luego dos para atrás para disque tomar impulso y otro para adelante y dos para atrás, y cuando veían estaban siendo deslizados, como muchas veces nos puede pasar a ti y a mí si no estamos atentos a la palabra que hemos oído. Este es el contexto en el que está escrito este libro de los Hebreos. Y de la misma forma, pues entonces, ahora nos lleva a recordar en el capítulo 10, si me acompañas allá atrásito, en el capítulo 10, versículo 39, dice el autor de Hebreos: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, los que continuamos en la carrera que ha puesto el Señor delante de nosotros. No nos vamos para atrás. Sabemos que no es en nuestra fuerza, pero el Señor nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poner un pie adelante del otro y seguir en esta carrera. Ahora, en el versículo 39, pero del capítulo 11 ahora, el último versículo del capítulo anterior dice: y todos estos, ¿verdad?, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Por eso ahora que entramos al capítulo 12 y dice: por tanto, nosotros también, al igual que los destinatarios de la carta a los hebreos, nosotros también, como los hombres y mujeres del capítulo 11, nosotros que estamos hoy aquí en McAllen, 2000 años después de que esto fue escrito, nosotros también. Por tanto, es necesario que nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, prosigamos en esta carrera. Y nos va a dar 3 instrucciones precisas de cómo hacerlo. Ahora, ¿por qué la carrera? Esta analogía que usa la palabra es una analogía de hecho bastante usada en el Nuevo Testamento. Pablo la usa varias ocasiones en varias de las cartas que él ha escrito. Y me encanta pensar que esta es una carrera porque pues una carrera tiene un inicio, tiene un desarrollo y hay una meta y un final. Y esa es una forma muy hermosa de entender esta analogía de lo que tú y yo estamos participando hoy en día. Esta carrera en Cristo que estamos corriendo tú y yo comenzó, el banderazo, el balazo de salva, fue cuando por su gracia tú y yo recibimos al Señor y empezamos a caminar entonces en sus caminos. Y sabemos que la meta será el día que estemos delante de su presencia, sea que Él viene o que nosotros vayamos a su presencia, pero cualquiera de las dos circunstancias, falta poco para que tú y yo estemos delante de la presencia del Señor. Y entonces entendemos cuál es la meta. Ahora, esa trayectoria, es la carrera precisamente que estamos viviendo. Y lo que tenemos que entender es que esta carrera va a durar nada más y nada menos que el resto de nuestras vidas. Hay veces que creemos que es un sprint de 100 metros. Y llegamos y te pones tus shorts y tus tenis y ves ahí la meta y soy el banderazo y das todo, y a los 30, 40 metros ya estás echando el bofe para afuera, y ahí medio a medio, pues 100 metros, llegas cansado, agüitado, sacado de onda, como decimos a veces, por las actitudes, por cosas que suceden. Pero este no es un sprint de 100 metros, este es un maratón de 42 kilómetros que nos va a durar el resto de la vida. Y es importante que sepamos que el Señor ha dejado una provisión para entender cómo correr esta carrera larga, no una carrera corta, porque somos testigos, tenemos que ser testigos. Ahora, acompáñame, vamos a ver un par de pasajes más cómo está aplicada esta palabra de carrera, que también es traducida en el Nuevo Testamento como una batalla, una pelea, una confrontación. De esa forma hay que vivir nuestra vida en Cristo. Acompáñame a 1 Timoteo 6, 11 y 12, por favor. 1 Timoteo 6, 11 y 12, obviamente viene hablando, tú sabes lo que dice 1 Timoteo 6, 10, y está hablando acerca de no poner nuestros ojos en las cosas temporales de este mundo, y dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
no vivas tú de esta vida, tu vida, Timoteo, le está diciendo Pablo. Y ve el versículo 11 que dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, batalla, carrera. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjate qué interesante está este concepto y cómo se alinea. Dice, tienes que correr esta fe, primero que nada, no viendo las cosas temporales, no poniendo tus afanes en lo de aquí, en lo ahora, en el trabajo, en lo material, en los éxitos, aún en el éxito de tus hijos conforme lo académico. Esas cosas hazlas a un lado. Recuerda que el amor a las cosas de este mundo es la raíz de todos los males, pero más bien tú, hombre de Dios, mujer de Dios, vive de esta forma la carrera. Dice, echando mano de lo eterno. ¿Qué quiere decir echando mano del eterno? Pues ahí está el recurso que Dios nos ha dado, sabiendo cuál es la meta que tenemos que correr. Si sabemos que somos peregrinos y extranjeros, nos decía el versículo 13 del capítulo anterior, y que estamos de paso en este mundo, y realmente nuestro gozo y nuestra esperanza está en la vida eterna, sabemos de dónde echar mano para que cuando vengan los momentos de aflicción, las pruebas, entonces podamos saber que esto es temporal, eso es eterno. Tenemos que echar mano de ello, de esa provisión que el Señor nos dejó, recordando también una cosa muy importante, que hicimos nuestra profesión de fe alrededor de muchos testigos, muchos mártires. ¿A qué se refiere con eso la palabra? Que no nada más tus hermanos aquí en la congregación que ven tu caminar en el Señor, pero principalmente en casa, cómo estoy viviendo yo mi carrera de forma de que sea evidente para mi esposa y para mis hijos que esta carrera la estoy corriendo de forma legítima. Ellos son los que ven en la intimidad del hogar cómo estoy corriendo, cómo estamos corriendo nuestra carrera. Tenemos esa responsabilidad, no se nos olvide. Y aún más allá, obviamente la palabra mártires habla, lo entiendo, de aquellos llamados por el Señor, pero aún más allá de nuestro cuerpo o del cuerpo del Señor, aún más allá de nuestra casa, todos aquellos hombres y mujeres que no han conocido al Señor, puede ser familia tuya, gente con la que trabajas, que ven tu comportamiento, que ven la forma en la que vives tu vida, cómo estamos viviendo, cómo estamos corriendo esta carrera de forma que podamos dar testimonio, ser verdaderos testigos de que estamos corriendo la carrera de la fe. Allá adelantito, dale vuelta un poco más adelante, 2 de Timoteo 4, 5 al 7. Fíjate lo que dice. 2 de Timoteo 4, 5 al 7. Pablo sigue diciéndole a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Fíjate cómo está relacionado otra vez. Sobrio quiere decir no estés clavado con las cosas de este mundo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Estás compartiendo la palabra de Dios. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy puesto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo entendía cuál era el galardón. Pablo entendía que había peleado la buena batalla, que había corrido la carrera de guardar la fe. Tú y yo sabemos que Pablo no vivía su vida por lo que está escrito en las Escrituras de forma distinta a lo que dice en Hechos 20:24, diciendo que su vida no la tenía para él preciosa, sino que el único objetivo que tenía en su vida era la de llevar a cabo el ministerio que recibió por parte del Señor Jesús. Esa es la forma en la que se pelea la carrera. Ahora yo estoy seguro que si le preguntamos a Pablo el día que nos encontremos con él, él nos va a contar cosas que no están escritas en esta palabra, de días buenos y malos, de momentos de duda y de angustia y de dolor y de aflicción. Pero al final del día, como lo vimos en el capítulo 11, el Señor no tiene memoria de ellos, sino lo que hizo en el poder de la fe para llevar a cabo su ministerio de evangelista, de compartir las buenas nuevas. De la misma forma, tú y yo batallamos con muchas cosas todos los días, pero el Señor está escribiendo a continuación del capítulo 11, como nos dijo David la semana pasada, en el que tú y yo tenemos que saber que la carrera de fe la estamos corriendo un día a la vez, un paso a la vez. Esa es la carrera, esa es la descripción de lo que tenemos
hacia adelante. Ahora, fíjate las 3 instrucciones perfectas que nos deja el Señor de cómo correr esta carrera. Número 1 dice que nos despojemos, que nos quitemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero date cuenta que son 2 partes distintas. Una cosa es el peso y otra es el pecado que te asedia o que me asedia, diría otro. El peso se refiere a todo lo que nos estorba, y es que pueden haber cosas en nuestra vida que no necesariamente sean pecado en sí, aunque todo que quite nuestra atención de la gloria de Dios en sí es pecado por definición, pero a lo mejor hay cosas que queremos hacer con buena intención, pero están convirtiéndose en un peso en nuestras espaldas que nos están impidiendo correr la carrera. Para algunos de ustedes que les gusta correr y entrenar, tú sabes que lo único que necesitas para hacer una carrera es ponerte unos shorts, una playera delgadita, los tenis más ligeros que encuentres y listo. No te vas a salir a correr una carrera con una mochilota acá en los hombros, con un casco de fútbol americano, con rodilleras, porque no va tu cuerpo a aguantar la carrera. Tenemos que ir ligeros, y el peso de lo que está agobiándonos en nuestra vida, llámale tú afanes por el trabajo, afanes académicos, afanes por hacer más para mi familia, para dejarle más, o frustraciones. ¿Cuántas veces incluso como servidor probablemente te agüitas o nos agüitamos y vemos que a lo mejor los hermanitos no están caminando y que no son constantes y hay desánimo, o no veo que mi hijo esté realmente siendo transformado por su palabra y veo a un caminar ahí medio titubeante en su vida y estamos viviendo frustrados, o estamos viendo una situación que se convierte en un peso y nos impide correr la carrera otra vez, echando mano de lo eterno y dando testimonio alrededor nuestro de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso hay que quitarnos de encima el peso. Pero la segunda instrucción es que también nos quitemos del pecado. Sabemos que en nuestros miembros reina el pecado porque es la condición caída de nuestra carne. Pero también hemos leído una y otra vez a lo largo de la palabra todas las provisiones que el Señor nos permite para poder hacernos a un lado del pecado. Primeramente, el poder de su Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones, el poder de su palabra guiándonos y corrigiéndonos, la comunión los unos con nosotros en las que tenemos que ser exhortados. ¿No nos recordó la palabra también en el capítulo 2? Que miremos, o que nos exhortemos, perdón, ya se me fue el capítulo 3, gracias. Que miremos y que nos exhortemos los unos a los otros cada día para que no nos endurezcamos. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Y entonces también tengo la responsabilidad de exhortar a mi hermano, exhortar a mi hermana en amor para seguir adelante, quitándonos el pecado que nos asedia. Entonces ahora estamos entendiendo que tenemos una carrera por delante, que lo primero que hay que hacer es quitar el peso, que hay que deshacernos del pecado que nos asedia, y hay una tercera característica que nos dice el Señor, que tenemos que correrla con paciencia, con paciencia. La palabra paciencia en el griego original, hipomone, significa resolución, determinación, constancia. Es aquel que no se aparta de la fe aún ante las circunstancias difíciles. Esa es la paciencia. Y es un fruto del Espíritu evidentemente, pero es la forma en la que hay que correr. ¿Quieres verlo de forma práctica? Acompáñame allá adelantito en tu Biblia, el siguiente libro, Santiago. Vamos al capítulo 5 en Santiago. Abre tu Biblia en Santiago 5. Fíjate algunos ejemplos prácticos que el apóstol Santiago nos deja en esta carta. A partir del versículo 7 voy a ir saltándome, te voy guiando, ve viendo con tus ojos lo que te voy leyendo. Santiago 5:7. Acuérdate, estamos hablando de correr la carrera con paciencia. ¿Qué significa correr la carrera con paciencia? Versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjate, las primeras dos instrucciones te dice, no hablemos, no nos quejemos, mejor cerremos nuestra boca cuando no es para edificación. Y la segunda, reconoce y recuerda a los profetas. Ellos vivían apedrados y perseguidos por el pueblo porque anunciaban la justicia de Dios. Y si nuestras vidas anuncian la justicia de Dios, su evangelio, y somos perseguidos, de esa forma hay que vivir, no conformándonos a este siglo. Seguimos leyendo, ve el versículo 11, segundo enunciado. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Has escuchado probablemente la historia de Job y ves todo lo que vivió, y al final de todo dijo, ahora mis ojos te ven. Por eso el Señor es pasivo y misericordioso. Por eso podemos decir, con paciencia corrió la carrera de la fe. Versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Te das cuenta cómo la palabra nos insta a correr la carrera con paciencia? Y me llama la atención que comienza y termina esta sección hablando de algo muy importante en el cuerpo de Cristo. No quejarnos los unos con los otros de mis hermanos, pero además también diciendo que confesemos nuestras faltas los unos con los otros. Eso es correr con paciencia, orar cuando estoy decaído, orar por los enfermos, seguir adelante prosiguiendo a la meta. La palabra es muy específica con esto. Ahora, un punto final acerca de la carrera. Fíjate cómo dice el versículo, regresamos al libro de Hebreos, ahí en el capítulo 12 obviamente. Fíjate que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos que por delante. No te permitas ser acusado de lo que has dejado atrás. También Pablo decía, prosigo a la meta, no volteando. Porque si volteas te vas a dar cuenta de las 20 veces que te has equivocado en la última semana o en el último mes, Vamos a estar viendo y nos vamos a estar acusando de lo inefectivos que hemos sido, de lo infieles que hemos sido con el Señor, de tanto que hemos menospreciado los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Aún la vida misma y la oportunidad de respirar y poder tener el privilegio de compartir su palabra con mis hijos o con mis compañeros de trabajo, tantas cosas que hemos hecho, si volteamos atrás, ¿qué crees? Nos vamos a derrotar nosotros mismos. Dice la palabra, la carrera que tengo por delante hoy, entre tanto que se dice hoy, no endurezcamos nuestros corazones, es de hoy en adelante. Esa es la provisión que el Señor nos deja y esta es la carrera de fe que Él nos manda a correr. Ahora, vamos al segundo punto, el entrenador. O sea, Dios es tan increíblemente misericordioso que no solamente te dijo, ahí está la carrera, órale, a ver cómo le haces, y llegas allá a la pista sin saber cómo moverte. Él tiene en la provisión a su Hijo y dice, este es el ejemplo, este es el coach que te va a mostrar cómo correr esa carrera de forma legítima. Acompáñame a leer ahí en Hebreos 12, versículo 2 al 4. ¿Cómo hemos de correr la carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dos cosas que quiero comentar en esta porción. Dice, puestos los ojos en Cristo.
Y a veces a mí me pasa que si leo puesto los ojos en Cristo, primero pues, volteas hacia el cielo, ¿verdad? Pero estamos hablando de una analogía, de una carrera. Entonces, para los que han entrenado algún tipo de atletismo, de algún tipo de disciplina de carrera, si sabes que tienes a un coach o a un líder del grupo que te va marcando el paso, ¿qué tienes que asegurarte de que estás, qué? Pegado a él, con tus ojos siempre puestos en quien va liderando el paso, porque si empiezas a aflojar el paso, se empieza a ir y lo pierdes y ya no sabes a qué velocidad seguir corriendo, ya no sabes hacia dónde está el rumbo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es pegar los ojos a Él y mantenernos cerca todo el tiempo mientras va marcando el paso a Él. Pero lo más importante de esto es que para nosotros, por la gracia de Dios, es evidente que Cristo es el centro de todo, ¿no? Y sabemos que Él es el autor y el consumador de la fe y creo que no hay duda en ninguno de nosotros al respecto. Pero recordemos el contexto en el que está escrito en la carta de los Hebreos. Ellos estaban empezando a caminar en este nuevo paso, en esta nueva carrera. Y a lo mejor también incluso algunos de nosotros que tenemos menos tiempo de escuchar las buenas nuevas, estamos aún como que no 100% convencidos de cómo debe ser el caminar, de por qué Cristo debe de ser mi ejemplo. Y aquí es donde cobra relevancia los primeros 11 capítulos del libro de Hebreos. Fíjate qué increíble es la palabra de Dios. Aquí te dice en el capítulo 12, tienes una carrera por delante, pon tus ojos en Jesús como ejemplo, como tu coach. Y entonces ahora recordamos cómo desde el capítulo 1 ha puesto a Jesús como Dios, a Jesús como el creador y sustentador de la vida. Y nos ha venido hablando capítulo a capítulo de cosas increíbles, cómo Él fue tentado en los días de su carne y ahora puede compadecerse de ti, de mí, cuando estamos siendo nosotros también pasando por esas circunstancias. Ahora nos ha dado un acceso gratuito al trono de la gracia y nos ha pedido que nos acerquemos a Él cuando necesitamos alcanzar socorro. Nos ha también venido diciendo que se ha convertido Él en el autor de eterna salvación por cuanto fue obediente, aunque era hijo, padeció, ¿verdad? Y también nos ha dicho que entró al lugar santísimo. ¿Te acuerdas? En el capítulo 6 y en el capítulo 7 nos habló acerca de que se ha convertido en nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y no solamente eso, pero en el 8 nos recuerda que ahora es el ministro de un mejor pacto, porque está sustentado sobre ¿qué? Mejores promesas, aquellas que hacen relevante en mi entendimiento y en mi corazón las cosas de Dios. Todas estas cosas nos han ido mostrando capítulo a capítulo, culminando en el 11 con los ejemplos de hombres y mujeres ordinarios haciendo obras extraordinarias, lo que la provisión de Jesús hace en las vidas de todos ellos. Porque todos ellos lo confesaron y aunque no lo recibieron, lo vieron, lo saludaron, lo anhelaron. Ellos anhelaban ver a Cristo en la cruz porque saben que ese era el único camino al Padre. Y hoy tú y yo lo tenemos y por eso nuestros ojos puestos en Cristo tienen relevancia. De eso se han tratado los 11 capítulos anteriores. Cristo es el Dios que salva, el sumo sacerdote que intercede en todo tiempo por nosotros y también en los días de su carne el ejemplo máximo de cómo hemos de correr nuestra carrera. Cristo lo es todo. Por eso Él es el entrenador, por eso Él es el coach. Y perdónenme que use esta analogía, no quiero ser despectivo con mi Señor. Pero estamos hablando en el término de la palabra cómo hay una carrera y cómo hay alguien que guía nuestro caminar por esta carrera. Ahora, el versículo 2 dice algo que Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era ese gozo puesto delante de Jesús? Juan 12:27 nos lo contesta. Fíjate cómo dice, Jesús está diciéndole a sus discípulos que ha de ser entregado, está anunciando su muerte y Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora, Padre, glorifica tu nombre.
Jesús, claro que a través de su sangre abrió el camino y nos ha permitido a ti y a mí entrar. Pero el objetivo principal de Jesús era la gloria del Padre. Y de esa misma forma nos enseña a ti y a mí que nuestra carrera debe de tratarse de una sola cosa, la gloria del Padre. Eso es lo que tú y yo debemos de vivir en esta carrera de la fe, buscando la gloria de Dios. Ahora, recuerda que el discípulo no es más que su maestro y el siervo no es más que su Señor. Dice Mateo 10, 24 al 26. Bástele entonces al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. O sea, si al Señor lo criticaron, lo clavaron en la cruz, le escupieron y le golpearon, siendo el autor de vida, ¿cuánto más podemos esperar tú y yo que si nuestro testimonio en esta carrera refleja y huele a Cristo, vamos a ser perseguidos y señalados por el mundo, por el sistema de valores que hay en este mundo? No nos saquemos de onda cuando eso suceda. Esa es parte de la carrera que estamos viviendo. Ya entendimos entonces la carrera, ya entendimos quién es el entrenador o el ejemplo que hemos de seguir. Ahora vamos a la tercera sección, muy importante, no muy grata al oído, pero tiene un poder tremendo, que es el programa de entrenamiento, mejor conocido como la disciplina. Acompáñame ahí mismo, Hebreos 12, versículos 5 al 8. Fíjate lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Me encanta esta analogía que sigue usando el Señor, y vemos tres palabras claves que tenemos que tener presente en esta sección que acabamos de leer: disciplina, azote y reprensión. O en el orden que viene: disciplina, reprensión y azote. Ese es el programa de entrenamiento que tiene el Señor delante de nosotros. ¿Quién dice yo a la primera? Dice la palabra aquí clave cuando empieza la transición del versículo 5: ¿ya habéis olvidado? O sea, es importante que recordemos que va a haber disciplina. Tiene que haber disciplina forzosamente. No nos parezca algo inhumano lo que sucede de repente en nuestras vidas cuando esos momentos lleguen. Es necesario, ya se te ha olvidado. Esta es una referencia directa a Proverbios 3, 11 y 12. Y está aquí traída a alusión por el escritor de Hebreos, y dice que no se te olvide, va a haber disciplina. Ahora, me encanta esto. Fíjate, la palabra disciplina, del griego paideia, significa entrenamiento, enseñanza al hijo, significa ordenanzas o amonestación en palabra o en castigo, aún incluso físico. Quiero que pienses de la siguiente forma. A lo mejor nos vamos a relacionar más fácil con esta sección de la palabra así. Muchos de nosotros somos padres, y si no eres padre, seguramente has tenido padres. Si eres hijo y has recibido disciplina por parte de tus padres. Y piensa algo: ¿cómo ha sido, pues obviamente en nuestro muy limitado guiar a nuestros hijos, ese momento de marcarles la disciplina en sus vidas? ¿Cómo los hemos disciplinado? Lo primero que hacemos es que verbalmente les damos la instrucción de lo que esperamos por parte de ellos. O sea, hay un tiempo en el que el padre prepara al hijo y le dice: esta es la expectativa de lo que tú tienes que hacer. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor un hijo escucha la instrucción del padre y obedece y sigue adelante en la carrera, y lo vamos viendo y va bien. Pero hay otras veces en que el hijo pues desobedece o desatiende, ¿va? Y entonces, ¿qué hace? Se sale. ¿Y qué haces tú como papá o mamá?
lo tomas y dices, hijo, te dije que este es el camino por donde tienes que ir, y viene la corrección, una amonestación, una palabra un poco más fuerte, tienes que seguir hacia adelante, y lo vuelves a meter otra vez, impulsado porque quieres ver a tu hijo correr la carrera. Y probablemente a veces sigue tu hijo corriendo un tiempo más así, pero hay veces que vuelve a desobedecer. Y entonces es tiempo de una reprensión, una varita, ¿no? Y la das y a veces produce quebrantamiento y se vuelve a meter el niño y sigue entonces en su camino. Y hay veces que a lo mejor no, y entonces hay que darle otra varita más, ¿va? O incluso un castigo, una consecuencia en el cual lo lleve a pensar las consecuencias de sus actos, con el objetivo de que pueda ser dirigido como el Señor nos ha mandado a dirigirlos, según el Salmo 127, como esas flechas hacia el blanco. De esa forma en la que tú y yo, en nuestra muy limitada capacidad como padres, hemos intentado dirigir a nuestros hijos, es la misma forma en la que el Señor está impartiendo su disciplina hacia nosotros, porque la disciplina comienza con la instrucción misma. Acompáñame ahí adelante en Efesios 6, atrás, Efesios 6:4, y dice, yo te lo leo si quieres, no me acompañes, pero dice Efesios 6:4, esta misma palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Esa palabra disciplina, y fíjate también cómo es usada en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir y para instruir. Es la misma palabra, instruir, para disciplinar. El Señor nos está disciplinando cada vez que abrimos las páginas de su palabra. Él nos está guiando, nos está modelando. Esa es parte de la disciplina del Señor. Ahora, interesante que esta referencia de Proverbios 3, obviamente del Antiguo Testamento, la palabra empleada en el Antiguo Testamento se repite 50 veces en el Antiguo Testamento, esta palabra utilizada para disciplina. Y en el libro de Proverbios viene 30 de esas 50 veces. Es un libro que nos habla acerca de la instrucción del Señor principalmente. Fíjate cómo dice Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Y en Job 36:10, en uno de esos pasajes increíbles, cuando uno de los súper buenos amigos de Job le está dando a Job una cátedra de cómo es el Señor, fíjate lo que dice en Job 36:10: despierta además el oído de ellos para la corrección. Dios despierta el oído de los hombres para la corrección y les dice que se conviertan de su iniquidad. Toda esta provisión de disciplina el Señor la trae buscando que tú y yo nos apartemos de los caminos de iniquidad y podamos mantener otra vez el curso de la carrera que tenemos por delante de nosotros. Disciplina. Segundo punto, segunda palabra que dijimos, reprensión. La palabra reprensión es una palabra similar, pero tiene un contexto un poco más allá, que es el de convencer, el de redarguir, el de llevar a un punto en el que reconozcamos nuestro mal caminar, y a veces genera dolor o un poco de vergüenza en nosotros. Eso es lo que reprensión significa. Es la palabra usada en Juan 16:8, cuando el Señor está dando instrucción a sus discípulos, diciendo que les conviene que Él se vaya, pero cuando cuando se vaya, Él enviará al Espíritu Santo, y dice, y cuando venga Él va a ¿qué? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa reprensión es la que el Señor utiliza para convencernos a ti y a mí de tu pecado, de mi pecado, y poner nuestros ojos otra vez en el Señor. Esa es la reprensión. Ahora, quiero que me acompañes a un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de eso. Salmos 39:7. Acompáñame a Salmos 39:7. Acuérdate que estamos viendo referencias en el Nuevo Testamento de la palabra disciplina, de la palabra reprensión, y también en el Antiguo Testamento. Es un tema que el Señor siempre ha hablado desde el principio del pueblo y hasta hoy nos sigue hablando. Salmos 39:7, Salmos 39, versículo 7. David está hablando aquí en un momento de confrontación grande en su vida y dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones.
No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Son palabras duras, como le decían, dura es tu palabra, le decían al Señor. La palabra del Señor a veces es dura y confronta y no nos gusta escuchar que con tus manos el Señor corrige, ¿no? Y la pregunta, creo, de las más difíciles de contestar a la luz de este pasaje es la siguiente, al menos para mí lo es. ¿Cómo sé yo si alguna circunstancia que estoy viviendo en mi vida actualmente es producto de la disciplina del Señor y me está corrigiendo por mi pecado o por una mala decisión o por una mala actitud? ¿O cómo sé si simplemente es que mi fe está siendo probada, como dice Pedro, o que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? La línea es un poco difícil de ver a la vista simple. No podemos a veces entender si es disciplina, si es la circunstancia que el Señor permite para que nuestra fe sea ensanchada. Pero lo que sí sabemos es lo que dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que yo sí te puedo exhortar a que hagamos a partir de este tiempo es que cuando estemos pasando por una circunstancia en nuestra vida difícil, llámale enfermedad, llámale un padecimiento, llámale una muerte de alguien cercano, llámale lo que quieras, económica, etcétera, etcétera. Como dice Mateo 6, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ven al Señor de rodillas y pídele que examine tu corazón junto contigo y dile: Señor, muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Estoy viviendo consecuencia de estoy viendo disciplina tuya como consecuencia de mi pecado. ¿Estoy haciendo algo en mi vida que está trayendo deshonra a tu nombre? Y no esperes 10 segundos nada más para escuchar. No me contestó nada. No, pues que estoy bien. Ten tu tiempo con Él una y otra vez y ven con un corazón contrito y humillado delante de Él, y Él te va a revelar. Él te va a mostrar si hay camino de perversidad, y arrepiéntete y pídele perdón al Señor cuando te está redarguyendo. Esa es la forma en la que tenemos que venir a Él, porque a veces también, fíjate lo que dice Proverbios 29:1, ve la mano opuesta o la moneda, el lado opuesto de la moneda. Fíjate bien, Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido, esa palabra reprendido, endurece la cerviz, el cuello, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y Proverbios 29:15 ahí mismo dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El Señor nos quiere guardar de eso. Entonces tenemos dos alternativas ante esas circunstancias. O venimos con un corazón contrito y humillado y pedimos perdón y le decimos: Señor, revélame si hay algo de lo que tú me estés por lo que me estés tú disciplinando. O podemos hacer: no, pues sí, seguramente yo estoy mal, pero yo así soy, y qué, y ni modo. Podemos tener esa actitud. A veces tenemos esa actitud de soberbia, y el Señor nos advierte a tiempo y dice: ten cuidado, porque quien endurece el cuello o la cabeza y no se humilla ante mi corrección, cuando yo lo reprendo, va a tener gran pérdida. No podemos vivir nuestra carrera, no podemos correr la carrera de esa forma. No vamos a acabarla con gozo, no vamos a recibir la corona de la vida, el premio superior. Como bien dice 1 Corintios, a lo mejor medio de panzazo, pero no queremos vivir de esa forma. Acuérdate que hay testigos alrededor de nosotros. Tenemos una responsabilidad y un privilegio que el Señor nos ha dado de cómo correr esta carrera. Azota. 3 palabras, ¿te acuerdas? Disciplina, reprensión, azota. ¿Cómo te la explico? Sabes lo que es azotar, ¿verdad? Interesante que esta palabra, que es la palabra en griego mastigó, se usa 7 veces en el Nuevo Testamento. Una vez aquí en Hebreos, la que acabamos de leer, que a todo el que ama azota, pero
En las otras 6 ocasiones se utiliza en los evangelios para 2 cosas: para la referencia de lo que físicamente nuestro Señor recibió en esos azotes, o en la advertencia que Jesús da a sus discípulos que por causa de su nombre ellos los recibirían. No hay más. O sea, aquí no es, oye, a ver, pero azote quiere decir, azote es azote. Y tú y yo tenemos que saber que habrá momentos de azote. Y esa es parte del paquete del entrenamiento que el Señor nos ha dejado completo. Otra vez, te pone la carrera por delante, te ha dado el ejemplo máximo en Cristo, y ahora en el manual te dice, va a haber disciplina, va a haber reprensión, va a haber azote. Hay algunos puntos que quiero compartir contigo finalmente acerca de este bloque de la disciplina. Dice, no podemos menospreciar ni rechazar la disciplina que Dios nos da. Dice aquí la palabra de Dios que no menospreciemos esta disciplina. La palabra menospreciar significa tener en poca estima, hacerla a un lado. No la menospreciemos, porque si menospreciamos la disciplina de Dios, le estamos diciendo, no estoy de acuerdo con la forma en la que tú me corriges, con la forma en la que tú me guías por esta carrera. Es una afrenta muy grande al Señor, pero a veces tú y yo vivimos nuestra vida de esa forma y seguimos obstinados en nuestras formas de caminar, y el Señor te está diciendo a tiempo, es por aquí, y seguimos necios. Y el Señor nos lleva de la oreja nuevamente y en sus lazos de amor, y a veces tendrá que haber vara o azote, pero no tengamos en menos la disciplina que el Señor da. Reflexionemos en ello esta semana. Algo increíble, su disciplina no está motivada por una ira injusta, por un enojo de estómago, como muchas veces te ha pasado a ti y a mí. Estoy seguro, si eres papá o mamá, que más de una ocasión has disciplinado a uno de tus hijos por puro coraje. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el Señor no es así. La disciplina que imparte el Señor está motivada por una sola cosa. ¿Cuál es? Su amor. Lo dice la palabra muy claramente, su amor es lo que origina la disciplina. Y esto es algo, imagínate si sabemos que la disciplina tiene su origen en el amor de Dios, debe darnos tranquilidad a ti y a mí saber que otra vez nos va a ayudar para bien. No es por deseo de justicia, porque imagínate que si en el castigo de tu pecado pudieras tú pagar la justicia de Dios, estaríamos tú y yo condenados. La justicia de Dios ya fue pagada en la cruz del Calvario, y hoy tú y yo estamos disfrutando de ese beneficio, pero ahora en su amor el Señor entonces nos entrega la disciplina como paquete completo en la salvación. Y no solamente es como consecuencia de la desobediencia, sino también incluso para que crezcamos tú y yo en los caminos del Señor. Fíjate cómo dice la palabra que todos hemos participado de ella. Sería bueno que a lo mejor hiciéramos un poco de reflexión pensando, a ver, Señor, ¿cómo me has disciplinado? Y les confieso que cuando yo estaba empezando a preparar esta porción, decía, a ver, Señor, déjame ver algunas veces que he sido disciplinado y aquí no, sí. Y sabes, después de entender lo que es la disciplina, me di cuenta que el Señor me disciplina todos los días por su gracia a través de su palabra, porque es la instrucción del Señor. Y la disciplina incluye principalmente su instrucción. Cada vez que tú en las mañanas abres tu Biblia y te presentas delante de Él, el Señor está comenzando a dosificar la disciplina que tú vas a necesitar para correr la carrera, poniéndote el ejemplo de Cristo en ella. Sigamos adelante, Hebreos 12, versículo 10. Fíjate cómo hace aquí, sigue con la analogía, hablando acerca de cómo administra Él como un padre lleno de amor la disciplina. Dice versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pues ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Claro, Él sabe, ¿verdad? Y aquellos, es decir, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pues como a ellos mejor les parecía.
pero es decir, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el llamamiento. ¿Por qué? Porque si tú y yo participamos de la santidad de Dios, vamos a traer gloria al Padre. Volvemos otra vez al punto de la carrera. La carrera no se trata de recibir la gloria en el podio uno mismo y decir, mire, nada más quedé en primer lugar. La carrera se trata de, en el proceso, cuando crucemos la meta, traer gloria al Señor. La corona que recibiremos, ponerla a sus pies nuevamente. Ese es el llamamiento incluso de Cristo, el ejemplo superior que estamos recibiendo esta semana. Y es el ejemplo que tú y yo debemos de seguir, es la forma en la que debemos de correr la carrera. De la misma forma. Dice versículo 11, es verdad, regresamos a Hebreos 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Te das cuenta? En el tiempo presente no se siente bonito. Si a lo mejor tú no has corrido carreras, a lo mejor algunos sí físicamente en atletismo, o a lo mejor has ido a veces al gimnasio y empiezas a hacer un poco de ejercicio o algo, y tú sabes que cuando empiezas a entrenar las primeras semanas caminas y vienes así como pollo espinado, o se te doblan las manos, o estás ahí como un anuncio que me enseñó ahí mi hijo en la semana de un reloj ahí para hacer ejercicio, que sale acá una persona a correr y su esposa le acaba de dar un reloj bien padre, esos bonitos para hacer ejercicio, y sale y empieza a correr acá y de repente está echando el bofo y voltea a ver su reloj cuánto le dice que lleva corriendo y tiene .03 millas. Y a veces así corremos la carrera. Al tiempo presente, cuando empiezan tus músculos a estirarse, cuando tus pulmones empiezan a adquirir capacidad de oxigenar tu cuerpo, cuando tu corazón aprende a controlarse en un ritmo cardíaco en el que puedas correr la carrera, es difícil y duele y te cansa y a lo mejor te hace llorar. Y a lo mejor al día siguiente dices, hoy sí no me voy a parar a correr. No se siente padre, pero llega un momento que después del segundo, el tercer día, la tercera, cuarta semana, empiezas a ver que está respondiendo tu cuerpo de la misma forma. Nuestra fe empieza a ser estirada. El poder del Espíritu Santo empieza a actuar en nuestras vidas y podemos empezar a ver que lo que antes decía mi hermano, que me caía en la punta del hígado y me hacía enojar, ahora ya no tiene relevancia. Empiezo a ver que en lugar de ver qué criticar o qué hacer, mejor puedo orar de forma milagrosa por mi hermano o por mi padre o por mi hijo, o encenderme en ira y reírme. Esa todavía no llego cuando alguien llega y me dice cómo le hizo, pero entiendes el punto. La disciplina que estamos viendo en el tiempo presente no va a ser grata, pero va a producir un fruto de justicia en tu vida y en la mía. Tenemos esa carrera delante de nosotros, hermanos. Tenemos el ejemplo máximo, nuestro coach, nuestro entrenador, nuestro Dios, nuestro sustentador de vida, Cristo Jesús. Y tenemos el manual de entrenamiento, la disciplina, su reprensión, su azote. No lo hagamos a un lado. Acompáñame a ver un último versículo aquí y vamos a cerrar en Apocalipsis. Ve lo que dice en Hebreos 12, versículo 2 nuevamente. Es el centro principal de este argumento. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acompáñame a Apocalipsis 3. Estas son las palabras, por cierto, que vamos a leer de Jesús mismo hablando a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Te espero, quiero que lo observes conmigo. Apocalipsis 3, 16. ¿Te acuerdas? Les está hablando que no son ni calientes ni fríos, son tibios. ¿Te acuerdas cuando lo estudiamos? Versículo 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, subraya, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19, hermoso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias te damos, bendito Señor, porque hoy nos has recordado una vez más, Señor, que tenemos delante de nosotros una carrera, Señor, que correr, el llamamiento supremo, Señor, de la gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor, delante de nosotros, Padre. Te rogamos que tú mantengas firmes nuestras rodillas, Señor, que abras nuestros pulmones y que nuestro corazón lata de forma poderosa, Señor, para que podamos llevar a cabo esta carrera, Señor, puestos nuestros ojos en tu Hijo, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, es decir, tu gloria, Señor, sufrió en la cruz y menospreció lo oprobio, y ahora está sentado ahí, Señor, en el trono que le corresponde, a tu diestra. Y no solo eso, Señor, pero ahora de forma milagrosa, Señor, a vasijas de barros como mis hermanos y como yo, nos ha dicho: corre la carrera, porque he aquí que te daré que te sientes en mi trono y estarás conmigo. ¿Qué podríamos pedir, Señor? ¿Qué podríamos pedir más que eso, Señor? No hay salud en este mundo, no hay riquezas temporales, no hay felicidad vana que este mundo pueda ofrecer que pueda ser comparado, Señor, con la promesa, Señor, a la que tú nos has hecho partícipes, Señor, a la que nos has llamado. Ayúdanos a asirnos de ella, Señor, a echar mano de ella, Señor. Si esta tarde tú has escuchado la voz del Maestro y estás por primera vez enterándote de que hay una carrera delante, una vez que has sido llamado a arrepentirte y a vivir para Él, y quieres entregarle tu vida y decir: Señor, perdóname, ahí en donde estás en tu lugar, dile: Señor, he escuchado acerca de esta carrera que tú tienes para tus hijos. Yo sé que Jesús, tu Hijo, el ejemplo máximo de obediencia, de padecimiento, es quien entregó su vida para cubrir la multitud de mis males. Por eso, Señor, yo te pido que me perdones, Señor, y me cubras con esa sangre. Y ahora me permitas correr la carrera, Señor, legítimamente, confiando en Cristo, Señor. Y ayúdame a no menospreciar tu disciplina, Señor, porque yo sé que me has de llevar con tus lazos de amor en esa disciplina hasta que cruce la meta, Señor. Pero probablemente tú también llevas corriendo la carrera varias semanas o meses o años aún. A lo mejor han sido 20, 30 años de correr la carrera. Ves la meta cerca. Lo sabes porque tu cuerpo, tus rodillas están doblándose a pesar de que has sido disciplinado y has sido entrenado por el Señor. Tú sabes que el momento de tu encuentro con tu Creador está cerca. Y cuando pareciera que faltan las fuerzas y el ánimo, el Señor se acerca y te dice: ven, yo corro contigo. Entrégale al Señor nuevamente tus afanes, el pecado que te asedia, y dile: Señor, permíteme correr con paciencia esta carrera, terminarla con gozo, Señor, sabiendo que el momento de cruzar la meta, estar en tu presencia, Señor. Yo te ruego, bendito Padre, que nos permitas a esta gran nube de testigos, Señor, y a mí poder correr esa carrera, Señor. No hay llamamiento mejor al que pudimos haber sido llamados, Señor. Aún ni siquiera lo alcanzamos a entender por completo, Señor, pero en el Espíritu sabemos
que esto es temporal y el gozo eterno enjugará toda lágrima. No habrá enfermedad, Señor. No habrá dolor. Pero sobre todo, Señor, no habrá más pecado en nuestros miembros. Y seremos hechos conforme a tu imagen, Señor, para gloria y alabanza de tu bendito Hijo. En el nombre de quien oramos esta tarde y te pedimos, Señor, que tú nos guardes hasta completar la carrera. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.